A ver, en Francia, dentro del contexto de la Revolución Francesa, ya hemos dicho, el enfrentamiento estaba entre el pueblo y los gobernantes, como dice Nicole, ¿no? Como dice Sain, los gobernantes de un sistema de gobierno absolutista, el rey era todo, sobrepasaba todo tipo de normas, el rey, ¿no? La vida del pueblo dependía del rey, en otras palabras, ¿no? Y como dice Diana, tras ese efecto de la Revolución Francesa, hoy en día proclamamos los derechos del ciudadano, ¿no? En ese contexto, muy bien Diana, las clases sociales básicamente eran tres: el clero, la nobleza y el Estado. Pero en aquel entonces, en Francia, estaba dividido en los famosos estados: primer estado, segundo estado y tercer estado. Estamos recordando un poquito de French Revolution, ¿no? Primer estado, segundo estado, tercer. Es fácil, ¿no? Primero. Obvio, ¿quién estaba en el primer estado? Estaba pues el rey. El rey representaba el primer estado. Juntamente con el rey primer estado estaba la gente noble, los marqueses, los duqueses, los condeses, los baroneses, la gente adinerada, pues, ¿no? La gente adinerada estaba ahí. Y en el segundo estado estaba pues el clero, imagínate, la iglesia. El primer estado y el segundo estado eran, clases sociales privilegiadas. ¿Por qué privilegiadas? Porque ellos no pagaban impuestos. Ojo, el clero y el primer estado, ellos no pagaban impuestos. Por si acaso, el clero, ¿no? No pagaban impuestos, pero ellos también eran como especie de señores feudales, eran dueños de grandes extensiones de tierra, de grandes extensiones de tierra. Y el primer estado estaba el rey, obvio, pues, ¿no? Y los nobles, que eran los grandes terratenientes. Ambos no pagaban impuestos. Y el tercer estado, ¿quién estaba? Obvio, pues el pueblo. Pero ¿quién exactamente se integraba en el pueblo? Ojo, escuchen. El tercer estado integraba los profesionales, la burguesía o los comerciantes, los campesinos, los obreros, los esclavos, los siervos. Esclavos y siervos son diferentes. El esclavo no tiene derecho a su vida y el siervo tiene derecho a su vida. Pero ambos sirven a un señor. ¿Ok? Entonces, mira, en el pueblo, ¿quién estaba? Los profesionales. ¿Quién más estaba en el pueblo? Los campesinos, los obreros, la burguesía, que son los comerciantes, los esclavos, los siervos. Ese era el pueblo. Y en Francia, en aquella época, era más o menos 30 millones de habitantes. Estamos hablando del año 1789. 30 millones. 30 millones. Y menos de 1 millón, ojo, ojito, ojito, menos de 1 millón, no se ve, ¿no? Voy a hacer mi cámara. Oh, se desarmó. Vamos a ver acá. Y en el caso de Francia, les decía que el clero y la nobleza, de los 30 millones de habitantes, más o menos era cerca, llegaba al medio millón. Al medio millón de habitantes era el clero y la nobleza. Poquísimo, ¿no? Más o menos entre la mayoría, se dice un aproximado entre el 90 y 95% era la población del tercer estado. Era la masa predominante, pero sin poder, ¿no? De enfrentarse a los pocos que gobernaban y a los pocos que tenían privilegio. Entonces, para eso Francia no solamente vivía un aspecto de explotación y miseria, sumado a ello se contextualizó algunas enfermedades en las personas. También dentro del contexto hubo sequía, baja productividad agrícola, sumado a la explotación, todo eso, la gente estaba cansada. La gente estaba dispuesta a dar su vida para obtener esa ansiada libertad. Pero esa palabra libertad, esa palabra democracia, esa ideología con fraternidad, no es porque un pajarito volando
y se vino ese conocimiento de la libertad, igualdad, confraternidad. No, esos pensamientos no fue traído de casualidad para que el pueblo francés, es decir, el tercer estado, pueda tener ideas de confrontarse a sus gobernantes, es porque ellos ya estaban educados en sus cerebritos, en su conducta, algún conocimiento de igualdad. ¿Me entienden o no? Una persona, en este caso, una revolución francesa, es el enfrentamiento del tercer estado contra el primer y segundo estado, entre el pueblo y los privilegiados. Pero ese enfrentamiento es porque han tenido algún tipo de educación donde se sumen a la rebelión. Si comparamos este sentido, también Tupac Amaru y su revolución, 1780, Tupac Amaru inició porque Tupac Amaru era un rico terrateniente, pero con raza indígena, quería un cambio del sistema colonial, él se había educado, tenía conocimiento de igualdad, pero vamos al polo francés. Y yo les mencioné, ¿no? Que el pueblo tenía ese concepto de rebelarse, quería una igualdad, pero esa educación, ¿de dónde había provenido? Seguimos retrocediendo un poquito para hablar del tema de 1830 y 1848, ¿no? Retrocedemos un poquito. Esa educación era inspirado por espacio de cerca de 50 años, un temita que también hemos hecho antes de la Revolución Francesa, que fue el motor ideológico de la Revolución Francesa, me refiero al siglo de las luces. El siglo de las luces, también conocido como la ilustración. La ilustración o siglo de las luces, los autores fueron los siguientes, por ejemplo, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau. ¿Se acuerdan de Montesquieu? ¿Ok? Sobre el poder político. Rousseau, el contrato social. Había mucho más, Diderot, de Allenberg, muchos filósofos, matemáticos, astrónomos, ¿no? Que muchos de ellos habían inspirado a la forma de gobierno monárquico constitucional de Inglaterra. Ellos, dentro de la época del siglo de oro o siglo de las luces o la ilustración, habían no enfrentado, habían sembrado la semilla de la igualdad. Esa semilla han sido consumidos ¿por quién? Por el pueblo. El pueblo ya educado bajo esas filosofías lo ejecutaron lo que la ilustración plantó la semilla. ¿Me entienden? Ahora el pueblo estaba convencido, la única manera de lograr eliminar ese régimen abusivo de los absolutistas era enfrentándose. Y decía, si no enfrentamos ese antiguo régimen, vuestras generaciones seguirán siendo los mismos hasta que logren exterminarlo al pueblo. Entonces, hubo varios líderes, ¿no? Robespierre, uno de ellos, y otro, ¿no? Entonces se llevó el enfrentamiento, por ejemplo, se incendió el Palacio de la Bastilla, donde estaba pues más de 10.000 personas y el rey, entre otros castillos feudales en Francia. Y luego de triunfar la Revolución Francesa, se proclamó tres ideales, la igualdad, la confraternidad, ¿qué más? La igualdad, la libertad y la confraternidad. Tres ideales principales. Esos tres ideales principales se necesitaban ser ejecutados para todo el pueblo francés, sin distinción alguna, y se llevó a cabo en el año 1802 la primera constitución para Francia. ¿Cómo la ves? Y en esa constitución para Francia, primera vez, se establecía la igualdad de derechos de todo ciudadano francés. No es porque la iglesia, no es porque los nobles, no, no, todos en igualdad de oportunidades. Uno de los más grandes acontecimientos en el mundo que sucedió y que influenció en la mayoría de los países del mundo. Influenció en América Latina. Por eso llevó a cabo el proceso de independencia con la corriente libertadora del norte y del sur. ¿Cómo la ven? ¿Correcto? Pero ustedes saben por historia, que
Luego la Revolución Francesa, ok, va a llegar Napoleón Bonaparte al poder, en 1807 hasta 1815, ¿no? En la cual Napoleón Bonaparte va a consolidar, va a apaciguar con esos ideales de la libertad, de igualdad. Por ejemplo, el primer código civil en el mundo fue francés, Napoleón, ¿no? Y hoy en día lo tenemos en esa influencia, ¿no? Código civil. Lo cierto es que Napoleón Bonaparte, con esos ideales también de igualdad, y Napoleón tenía no solamente que se expande esos ideales, sino también Napoleón quería, a ver, expandir su territorio. Y en verdad lo hizo. Napoleón Bonaparte, casi toda Europa era dueño de él, ¿no? A excepción de Portugal, a excepción de Portugal, a excepción de Inglaterra, que es una isla, ¿no? La mayoría de Europa estaba en posesión de Napoleón Bonaparte. Entonces, los demás países en el mundo tenían miedo a Napoleón porque sus ideales de libertad y toda la situación era en contra. En Inglaterra todavía había monarquía, en Rusia había monarquía, en Prusia había monarquía, en España había monarquía. Entonces, la presencia de Napoleón, ¿qué indicaba futuro? Eliminar todo tipo de monarquía absolutista. Entonces, por lógica, ¿qué hicieron estos? Enemigos de Napoleón formaron la primera alianza, vencido por Napoleón. Se formó la segunda alianza, Napoleón lo venció. Tercera alianza, Napoleón lo venció. La cuarta, la quinta, la sexta, Napoleón lo venció. Ustedes ven qué significa Napoleón, estrategias militares, wow, es impresionante. Todos los que van a postular a la escuela de oficiales, suboficiales técnicos, Fuerzas Armadas, estudia pues los grandes líderes de la historia en el aspecto militar, los grandes estrategas, Alejandro Magno, por ejemplo, pero entre ellos el más símbolo de la patria en estrategia militar está Napoleón Bonaparte. Entonces, y en el año 1815 fue derrotado Napoleón Bonaparte, ¿no? Se envió a la isla Santa Elena, pero cosa curiosa de la historia, ¿no? En esa isla que fue encarcelado, vigilado por, ¿cuántos? 1500 soldados, ahí en una isla que queda en el mar Mediterráneo, al sur de Italia, ¿no? Pero Napoleón logró convencer a esos 1500 soldados, con 1500 soldados suficiente para retomar nuevamente Francia. ¡Oh, oh! Y Francia había ¿cuántos soldados? Había más o menos cerca de 300.000 soldados. Algunos exageran, cerca de medio millón de soldados, ¿no? Y decirse que con 1500 dirigido por Napoleón, iban a retornar a Francia, cosa de locos, ¿no? Entonces, Forget, francés, uno de los primeros cónsules gobernantes que dejó Napoleón de Francia, eran cónsules llamados así los gobernantes, envió para detener el avance de Napoleón. ¿Cuánto envió? 150.000 soldados. Suficiente, tiene 1500 y ustedes 150.000. Por favor, no le maten, captúrenle, si es posible caminando, si es posible arrásalo por caballo, pero me traen vivo. No importa lisiado, pero me traen vivo. Ya pues tranquilo, los 150.000 soldados. Napoleón Bonaparte cruza la isla, se va a ver si te roba Córcega, a la isla de Córcega. Y en eso, pues, ya está frente a frente a los 1.500 soldados frente a 150.000 soldados. Parafraseo exactamente, no, pero estoy parafraseando qué es lo que dijo Napoleón Bonaparte frente a los 150.000 soldados. Napoleón Bonaparte es una persona más o menos de 165 metros, perdón, 1.65 metros. No, no es tan alto, es por medio, bajito, ¿no? Por medio, ¿no? Pero una mirada, una expresión, qué hito, qué es la García. Es tremendo, ¿no? Talla mediana hacia abajo, ¿no? Con su caballo, pero un perfil que miraba hacia arriba. Él siempre iba adelante, su tropa atrás. Y cuando habían los 1.500, los 150.000 soldados, siempre el enfrentamiento era de cuerpo a cuerpo antes, ¿no? Era de línea en línea. Y cuando había una diferencia de cuántos metros, más o menos de 100 metros de distancia, más o menos, ¿no? 100 metros de distancia.
entre los dos bloques, 1500 con 150.000. Napoleón se bajó de su caballo. Dijo lo siguiente, parafraseando, oh señores, que ustedes han llegado hacia mi persona para confrontarme y llevarme a Francia prisionero. Eso yo lo entiendo en parte, sus funciones de ustedes. Pero acuérdense, con ustedes hemos luchado. Y en verdad, esos 150.000 eran soldados. Ellos habían luchado contra las primeras, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta alianzas europeos para eliminar la democracia. Ellos soldados también habían luchado contra el rey Luis XVI, que le habían guillotinado por abusivo. Y Napoleón se refería a ese acontecimiento pasado. O sea, ustedes que han luchado por la igualdad, ustedes que han formado parte de mi batalla, que yo les he comandado para luchar con otros países miserables que quieren imponer nuevamente el régimen absolutista. Si ustedes aún con esa experiencia que haber luchado por la igualdad son conscientes ahora para qué les sirve y ahora han venido a detenerme, a dispararme si es posible, no disparen a mi tropa, disparen a mí. Así dijo. Y entonces uno de los comandantes de los 150.000 dijo, ¡Baile! ¡Apunte! ¿Listo para disparar, no? ¿Y sabes qué? La tropa de atrás fueron dejando sus armas. No faltó uno que proclamase a Napoleón nuevamente como su emperador. Para resumir la historia, los 150.000 se sumaron a los 1.500 de Napoleón, sin hacer un solo disparo. ¡Qué tremendo hombre!, ¿no? Esa capacidad, la verdad que yo admiro a este personaje. Yo admiro a este personaje. Entonces Napoleón regresó a Francia, gobernó nuevamente Francia, y gobernó pero solamente por el espacio de 100 días. En la historia, busquen en internet, los 100 días de Napoleón, es impresionante esa historia, para llorar, los 100 días. ¿Qué hizo los demás países? Uy, hubo una séptima coalición, y fue vencido Napoleón. Se sumó España, se sumó Portugal, se sumó Inglaterra, se sumó Prusia, Austria, ¿no? Entonces, fue vencido, ¿no? Y bueno, Napoleón fue enviado, creo que es Santa Elena, Elba, Isla Elba, y murió en el año 1821, donde el Perú se proclama la independencia, ¿no? En el mismo año. Muere Napoleón y se proclama la independencia en el Perú. Bueno, eso cosa quiere decir, muere Napoleón, pierde nuevamente a Napoleón, entonces en Francia se instaura nuevamente, ¿qué cosa? El régimen absolutista. Ahora más o menos ustedes saben qué es un régimen absolutista. No hay democracia, no hay libertad, un gobernante abusivo, no respeta normas, ¿correcto? Ese es el absolutismo, o también llamado el antiguo régimen. Entonces, luego de Francia, de triunfar la Revolución Francesa, de dar una constitución para todo Francia, ¿no? Una igualdad para todos. Con Napoleón tuvo una expansión casi toda Europa y luego de derrotado volver nuevamente, ¡wow! La gente no podía creerlo, pero en su mente seguía en algún momento lograr nuevamente dicha revolución. Esa dicha revolución se logró, ahora sí retomando 1830, que es la clase de hoy en día. Escuchen este video para más o menos darnos una idea mejor. Ya, jovencito, cualquier inconveniente, sugerencia, háganlo saber, me importan para darle el aporte necesario. Escuchemos este video. ¿Ya? Así es que uno de los más grandes acontecimientos, ¿no? Hola amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Soy Óscar y hoy voy a hablaros de la Revolución de 1830. Empecemos situándonos un poco. ¿Por qué hay una revolución en 1830? Como bien sabéis, previamente en 1789 hubo la Revolución Francesa, en la cual se consiguieron ya muchos derechos. Luego vino la época napoleónica, que aunque fue un gobierno un poco dictatorial, también consiguió varias cosas. Pero a la muerte, a la derrota de Napoleón, los ganadores, la alianza, vuelven a instaurar el antiguo régimen en Europa. En todos los estados que Napoleón había conquistado o liberado, vuelven a instaurar monarquías absolutistas.
con lo cual todo lo que se había ganado durante todo ese tiempo queda totalmente suprimido. Así que, para hacer un resumen, para entrar, vamos a ver un poquito dónde pasó la Revolución de 1830. Básicamente ocurrió en dos sitios, que fueron Francia y Bélgica. ¿Quién formó parte de esa revolución? Pues, sobre todo, la sociedad civil y la burguesía. Entendiendo sociedad civil como el pueblo llano, lógicamente. ¿Y por qué? ¿Por qué estalló esta revolución en 1830? Básicamente por tres motivos. El primero de ellos es por la reinstauración del absolutismo. Como os he comentado antes, los ganadores de Napoleón reinstauraron en toda Europa la monarquía absolutista. Un segundo motivo serían falta de trabajo. Hubo unas crisis bastante importantes que hasta incluso causaron hambrunas. Y como tercer motivo, pues por la petición del pueblo de volver a recuperar ciertos derechos democráticos. Bien, ahora ya sabemos dónde pasó, quién la hizo y por qué. Vayamos a entrar un poquito más. Situémonos en Francia, a la muerte de Napoleón, cuando lo destronan, ponen a Luis XVIII, un Borbón, con lo cual volvemos a tener casi el antiguo régimen, una monarquía absolutista, con la privación de libertades que eso conlleva. A la muerte de Luis XVIII, sube al poder su hermano Carlos X. Y este, en lugar de ser un poquito más abierto, es todo lo contrario, es todavía mucho más conservador que su hermano. Con lo cual el pueblo ve que lo que habían conseguido y lo que están pidiendo no lo van a conseguir nunca. ¿Y qué hacen? Lógicamente, salen a la calle. Y salen a la calle apoyados por la Guardia Nacional y por la prensa. Y consiguen derrotar al ejército real. Con lo cual, deciden subir al poder a Luis Felipe I, que también es un Borbón, pero quizá un poquito más abierto que los demás. Logran votar y refrendar una constitución liberal, cuyo punto más importante quizá es que a partir de ahora el rey ya no lo será por gracia divina, sino por la voluntad del propio pueblo francés. Es así, amigos, como la Revolución de 1830, aunque no acaba de triunfar porque no se consigue todo lo que se pedía, al menos sí que consiguen tener una constitución liberal. En otro capítulo ya veremos que dura poco, pero bueno, la consiguen. Eso sería en Francia. Si nos vamos un poquito a lo nuestro, a España, en 1830 hubo un intento de revolución por parte de Torrijos, pero que fue absolutamente descabezada y todos fueron muertos, ajusticiados. Y no es hasta el cabo de unos pocos años que aquí sí que hay la revolución, una revolución que acaba siendo una guerra civil entre carlistas e isabelinos. Pero esto es otro tema. Así que para terminar ya solo me queda daros las gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y recordad siempre que si tenéis dudas o queréis saber más. Muy bien, con esta breve introducción consolida lo que hemos venido explicando, ¿ok? Sobre el proceso del por qué el pueblo francés dio origen a la revolución de 1830. Vamos a ver, continuar lo siguiente, que es la diapositiva. Aquí está la diapositiva. Hasta aquí, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Vamos a ver. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Usar reproducción automática. A ver, yo le ponía acá, le ampliaba, pero no me sale. A ver, no me sale. ¿Cómo puedo? No. A ver, más acá. Combinar, reproducir pantalla completa. Acá está, ¿no? Aquí está, listo. Muy bien. Entonces, ya con esos conceptos, ¿alguna hasta aquí? ¿Alguna consulta, alguna idea? Ninguno, ¿no?
corten usted nada más la dirección de la clase y para poder darle mejor respuesta a sus dudas que puedan tener. ¿Listo? Entonces, vamos con las revoluciones liberales. Mismo nombre dice, ¿no? Revolución es un cambio de un sistema de gobierno con la finalidad de obtener la libertad, la igualdad para todos sin distinción alguna. Lo que sucede en Francia es que ya se había conseguido, solo de que se había perdido. Y el pueblo, pues, nunca se había olvidado porque es el pueblo que más ha sufrido, ¿no? Más ha sufrido. Muy bien, entonces vamos a ubicarnos geográficamente. Este personaje de la tele, ¿no? Qué famoso su video, ¿no? No va a salir, no, bueno. Es un personaje muy conocido en la tele. Mire, en este caso, la de 1830, esta es Francia, ¿no? Sus ideales de igualdad y fraternidad, en este caso de 1830, ¿no? El Perú perdón, Francia había sido influenciado por otros países también, ¿no? Sus ideales, ¿no? Tanto en el Vaticano, que es hoy en día, antes era los Estados Pontificios, en Polonia, en Sajonia, Hannover, no Hannover de parte de Alemania, Sajonia y Polonia, Bélgica, ¿no? Había influenciado sus ideales, ¿no? El pueblo estaba comenzando a expandir sus ideales. ¿Qué más? En el año 1820 en España 1820, un poquito aquí en España. En España, por ejemplo, tiene una historia particular, ¿no? Una historia particular. ¿Por qué se originan los movimientos liberales en España en 1800? Torrijos va a ser uno de los líderes que buscaba ese entorno liberal. Pero ¿qué es lo que pasaba? Acuérdense un poquito en España, 1820, ¿qué es lo que pasaba en el Perú? ¿Se recuerdan ustedes qué es lo que pasaba en el Perú en 1820? ¿Se recuerdan? ¿Algún dato parte de ustedes? ¿Qué es lo que pasaba en el Perú en 1820? A ver. Estaban luchando por la independencia. Ah, estaba en un proceso de independización. ¿Correcto? 1820. Nos ubicamos allá. Ojo, atentos, ubicamos. Si en el Perú estaba por un proceso de independencia, entonces podemos decir quién fue el último virrey en América y quién fue el último rey en España. Para entenderlo, que en el año 1820, cuando se desarrolla el movimiento revolucionario, ¿quién gobernaba? ¿Y por qué el pueblo se subleva? ¿Quiénes se sublevan? ¿No? Entonces, en el Perú, como es su compañera Dañana, se desarrollaba el proceso de independencia. ¿Okay? La corriente libertadora del sur, ¿okay? Con don José de San Martín. Ya había llegado a Chile y ya estaba en el Perú. ¿Listo? El último virrey, José de la Serna. José de la Serna Hinojosa, el conde andino, algo así lo llamaba, ¿no? Entonces, ahí pasa. ¿Y quién era el rey? El rey de España era el rey Fernando VII. ¿Nos ubicamos? Fernando VII en España, 1820, y el último rey en el Perú, José de la Serna. ¿Listo? Vamos a España. Vamos a España. Este rey, llamado Fernando VII, tenía una historia particular, este rey. ¿Por qué? Él gobernó en el año 1808 y gobernó hasta el año 1833. Y en su época pasó, wow, varios acontecimientos, la independencia del Perú y las revoluciones liberales en España. ¿Qué exactamente? Cuando él gobernó el año 1808, ahí nomás, 1808, Fernando VII, ustedes saben que es derrocado por Napoleón Bonaparte. ¿Ah, sí, profe? Claro que sí. Le explico un poquito. A ver, aquí, ¿cómo puedo hacer la señal? Aquí está, listo. Miren, Francia, acá está Francia, ¿no? Este es Francia. ¿Listo? Este es Francia. Ya, Francia. Francia estaba teniendo el poder de todo Europa. De toda Europa. Y escuchen bien, había un país que no se quería someter, a Francia.
¿Sabes quién era ese país? Ajá, este país era Portugal. Escuchen bien, ¿ah? Cómo este temita nos trae temas anteriores. Para que puedas entender, te estoy explicando. Portugal, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Napoleón dijo, vamos a hacer un bloqueo continental contra Inglaterra, que quería comercializar con Europa. Pero lo único que le accedía a Inglaterra era Portugal, y Portugal desobedeció a Napoleón. Era el que comercializaba con Inglaterra. Entonces, ¿qué hizo Napoleón Bonaparte? Ah, ya, con que eres desobediente, ¿no? Ajá, voy a hacer algo contigo bonito. Entonces, por vía terrestre envió soldados. Y para poder llegar a este objetivo, Portugal, escúcheme, jovencito, escúcheme, jovencito. Primero tuvo que pedir permiso a España. Y como España era aliado de Napoleón, ¡école, pásele! Entonces, Napoleón con sus soldaditos pasa por el territorio de España. Llega a Madrid y dice la historia de los cronistas que era tan hermoso España, tan bonito, sus castillos, sus palacios, lujente. Entonces, simplemente Napoleón Bonaparte se adueñó de todo. En serio, sin hacer un solo disparo, Napoleón se adueñó de Francia y puso como rey aquí, ustedes saben esa historia, puso como rey a José Bonaparte, rey de Francia. ¿Correcto? José Bonaparte. Lo depuso. Entonces el rey Fernando VII estaba en la cárcel, estaba prisionero. Escuchen bien, ¿eh? Aquí ingresa la figura de Fernando VII. Prisionero en la cárcel. Eso sucedía, escuchen bien, en el año, a ver, 1808. Ojito, ojito. Eso sucedía en el año 1808. ¿Está bien? 1808. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el Perú en aquella época? El Perú todavía estaba ¿dónde? Estaba en un proceso de virreinato. ¿Ya? Virreinato. Para que tengan una idea. ¿Ya? Listo. En el Perú. Virreinato. Ah, ahí está Sudamérica. Ya. Sudamérica. Virreinato, pero no, ¿correcto? Ahora, miren. Entonces, el virrey de, de América, ustedes saben que España no solamente dominaba Sudamérica, o sea, dominaba Sudamérica, pero menos Portugal, ¿no? Portugal era después de los portugueses. Casi todo Sudamérica España tenía dominio Centroamérica, incluso dominio Norteamérica, es decir, llegaba hasta México. Solo Estados Unidos y Canadá eran colonias de los ingleses, pero desde México hasta la punta de Chile, a excepción de Portugal, era dominio de los españoles. Entonces, los virreyes pensaban, hicieron lo siguiente: wow, ¿qué hacemos? El rey está detenido desde el año 1808. ¿A quién vamos a obedecer? Entonces, los virreyes, poquito a poquito, como dice la música, comenzaron a tener ideales de independizarse. ¿Dan cuenta, no? En aquella época, en Sudamérica ya había 3 virreinatos: el virreinato de Granada, el virreinato peruano y el virreinato de La Plata. Aún más los virreinatos de Centroamérica, los virreinatos de Nuevo México, lo que es de México. Porque no estaba el rey, pero internamente o figurativamente estaban dando fidelidad al rey. Entonces, los virreyes, como ya no podían comercializar con Europa, exactamente con España, entonces los virreyes gobernaban con los grandes terratenientes, los nobles, y los nobles pedían, ¿qué cosa? Que cambien un comercio más liberal, que cuando estaba el rey que decía, solamente está permitido comercializar entre España y sus colonias, pero el rey estaba preso, entonces los gobernantes, los virreinatos, gente adinerada decía, no, entonces si España está siendo detenido el rey, entonces hay que comerciar con otras naciones, pero su constitución, su mandato no le permitía. Entonces, internamente, en el año 1812,
se llevó a cabo una constitución de rango liberal, 1800, conocido como la Constitución de Bayona. Miren, entonces, donde los terratenientes, los comerciantes del virreinato, tanto México, Centroamérica, Perú, podían comercializar con otras naciones. Ese era un sentido más liberal. ¿Me entienden? Más liberal. ¿Por qué? Porque el rey de España en el año 1808, Fernando VII, estaba detenido. ¿Ok? Estaba detenido. Hasta que Fernando VII se recupera, sale libre en el año 1813 más o menos. José Bonaparte es expulsado de España. Ustedes saben que en 1815 Napoleón pierde todo su riqueza, su dominio. Es expulsado de Francia a las Islas Santa Elena, ¿ok? Por la séptima coalición, como les mencioné. Entonces, Fernando VII retorna al poder. ¿Me entiende? Fernando VII, ahora libre, recuperó su poder absolutista, pero quiso recuperar sus colonias, que ya lo tenía, pero no pudo recuperar los ideales de una monarquía absolutista. ¿Por qué? Ya los comerciantes se habían rebelado. Los comerciantes ingresaron a España, ahora España libre de los franceses, pero los comerciantes españoles adinerados ya tenían un sentido liberal. Es por eso que los comerciantes se rebelaron contra el rey de España para tener una igualdad de poder comercializar no solamente con España y su virreinato, sino con otras naciones, con Inglaterra, Dinamarca, Holanda, mismo Francia, en la cual la monarquía no le permitía por los impuestos, pues no, eso se llama monopolio. Es por eso que en el año 1820 se llevó a cabo el estallido revolucionario, justamente por pregonar la libertad en función a una constitución para que, básicamente, a qué se beneficiaba no tanto el pueblo, sino los comerciantes, que querían una libertad comercial, una libertad económica. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna duda? Voy a tener que borrar esto para proseguir. Entonces, más o menos la idea para que ustedes me entiendan qué es lo que pasaba en Francia en 1820 y qué es lo que pasaba en el Perú. 1815. ¿Ok? Napoleón es encarcelado. 1815, ustedes saben que ya don José San Martín ya estaba en Argentina. 1818 estaba en Chile. 19 ya pasa al Perú. 21 se proclama la independencia. 1821 ya Napoleón muere, ¿no? Bueno, vamos a hacer el siguiente, ¿ya? Más o menos ya el contexto mejor. Esto es los movimientos revolucionarios de 1848. Esto ya es Francia, ¿no? En Francia, acuérdense de que Francia en el año 1848 hacia atrás, Francia había retornado al régimen absolutista. Ustedes ya saben qué significa régimen absolutista, ¿ok? Esos ideales del absolutismo estaban impregnados, pero el pueblo nunca se olvidaba de esos ideales que se había conseguido. Por lo tanto, esos ideales seguían expandiéndose, ¿no? Seguían expandiéndose, tanto en el Imperio Austrohúngaro, tanto en el Imperio de Prusia, tanto Westernberg, que Baviera, que forma parte de Alemania en aquel entonces, pero el Imperio Austriaco, 1848, Reino de Piamonte, hoy en día pertenece a Italia, ¿no? Reino de las dos Sicilias, bueno, hoy en día corresponde a Italia. Comenzó a expandir sus ideales justamente por querer recuperar la igualdad, ¿no? En aquella época también esos grandes imperios se modifican geográficamente por los ideales. Vamos a ver aquí. Esta es una ilustración, mismo nombre lo he dicho, que corresponde a la época de ilustración, ¿no? Los grandes filósofos que alimentaron estos ideales, ¿no? Estaba Montesquieu, Diderot, de Aldenberg, Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Que proclamaron estos ideales y sirvieron para que muchos pueblos dominados por el absolutismo se rebelasen. Y muchos de ellos se consiguieron en muchos países hoy en día en el mundo. Tienen en su constitución esos ideales proclamados en Francia por primera vez, de igualdad. En la constitución política, en el artículo 1, establece la igualdad, lo que en Francia se decía.
Artículo 1 dice la condición, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad. Artículo 2, toda persona tiene derecho a la vida y a su identidad. Lo mismo que fue proclamado en la Revolución Francesa. Lo que se pregonaba con la época de Ilustración, ¿no? Bueno, este es un globo terráqueo para que más o menos una idea cómo estaba la era napoleónica, ¿no? Color naranjadito, Imperio francés, ¿no? Amarillo, Estados aliados, Estados independientes, ¿no? A excepción de Portugal, ¿no? Portugal estaba en contra de la era napoleónica. Es por eso que Francia con Napoleón quiere llegar a Portugal, pero finalmente se queda en España. Pero también le somete a Portugal, le somete también. Y aquí se queda José Bonaparte, más conocido como José Pepe Botella. ¿No? Durante la época napoleónica. Los que estaban en contra de Napoleón estaba, pues, la Gran Bretaña, ¿no? Estaba Suecia. Ya la llave. La llave. ¿No llega? Ahí. Atentos, la te voy a escribir en WhatsApp. Se llama Silva. Ya, entonces, esta era napoleónica. Vamos a ver acá. Avanzamos, que la dos gana. Esto básicamente es el Congreso de Viena, en la cual una vez ya derrotado nuevamente Napoleón, se reparte en el mundo, ¿no? Se reparte en el mundo. Este es el esquema que consolida, ¿no? La restauración. ¿Qué es restauración? Vamos a ver acá. Ya básicamente era el concepto entre el antiguo régimen y la libertad, digamos así, la igualdad. Vamos a ver. Primer Congreso de Viena, 1814 y 1815, donde la sexta coalición derrota a Napoleón. Entonces, ¿qué hacen estos países vencedores? ¿No? ¿Quiénes son? Está Prusia, Rusia, ¿no? Prusia ya no existe, Prusia, ¿no? Básicamente es Alemania. Gran Bretaña, ¿no? Se suman Austria, ¿no? Ellos, ¿qué hacen? Dicen, bueno, ya hemos derrotado a Napoleón, así que los territorios hay que repartirlos. Dicen, no, más bien que sigan gobernando sus antiguos reyes, pero bajo el régimen absolutista. Pero esos países ahora liberados, caso de España, caso de Alemania, ¿no? Caso de Portugal, ahora libres, pero deberían mantener ese antiguo régimen, sus privilegios, la explotación y todos los demás. Pero como potencia, dependían pues de Prusia, Rusia y Gran Bretaña. Como ganadores, pues, ¿no? De esas expediciones, ¿no? Entonces, el objetivo del Congreso de Viena fue restablecer el orden político y social anterior a la Revolución Francesa, es decir, al antiguo régimen, o también conocido como el absolutismo. Protagonista, Francia, bueno, Francia, ¿no? Francia en la cual se restauró bajo el monarca Borbón, ¿no? Vamos a ver acá. Dice, resultados, nuevo mapa europeo, bueno, nuevo mapa europeo, ya no está Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces, restaurado el antiguo régimen y se reafirma el principio de legitimidad, en la cual, pues, todos los nuevos países bajo el régimen absolutista es absolutamente dueño y señor y soberano de todas sus tierras, ¿no? En el año 1815 se crea la Santa Alianza para que intervenga, más o menos la Santa, ojo aquí, yo podría decirlo que es un antecedente a la Liga de Naciones. Profe, no entiendo qué era la Liga de Naciones. A ver, jóvenes, ¿se recuerdan qué era la Liga de Naciones después de la Primera Guerra Mundial? ¿Se recuerdan? A ver, ¿alguna apreciación? Vamos, quiero escucharles, jóvenes, parece que estoy hablando solito. ¿Se recuerdan qué significaba que era la Liga de Naciones después de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuál era el objetivo? ¿Nadie? A ver, Dayana, ¿estás presente? Dayana. Sí, profesor, aquí estoy. Ahí está presente. Muy bien. Sai, ¿está presente, Sai? Ok. ¿Alguien sabe qué significó la Liga de Naciones después de la Primera Guerra Mundial? A ver.
Profesor, creo que se parecían algo a la ONU, hablo por la base porque ellos era como una sociedad, una organización después del Tratado de Versalles, bueno, así me dijeron mi hermana, que su base era la paz y las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial. Técnicamente, casi la misma base lo que hoy es la ONU. Ah, école, esa es la respuesta exacta. Gracias. Gracias, señorita. La ONU, hoy en día, su objetivo principal es garantizar la paz en el mundo. Se da después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial también hubo un organismo llamado la Liga de Naciones, garantizar la paz en el mundo, pero nunca se ratificó por el mismo que lo creó Estados Unidos, por eso se originó la Segunda Guerra Mundial. Pero el antecedente de esa función de una institución que garantice la paz es o fue la Santa Alianza. ¿Mm? Por eso la Santa Alianza en 1815, cuando ya derrotan a Napoleón, se crea para que intervenga cualquier país que se vea amenazado por una revolución. O sea, en su posición de régimen absolutista, se creó esta alianza para garantizar la paz en el mundo, mejor dicho, para garantizar sus privilegios en el mundo. Iniciado por Alejandro I de Rusia. Pero un datito más, un antecedente de la ONU. Pero esto no va a ser eterno. Pero se creó para mantenerlo, ¿qué cosa? Su privilegio. ¿Cuál era el privilegio que lo mantenía? El antiguo régimen, pues, ¿no? El abusivo y todo lo que ustedes puedan tener apreciación radical sobre este sistema muy, muy cruel, ¿no? Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, no participa. ¿Por qué no participa? Porque en realidad Inglaterra quería dirigir esa Santa Alianza. Pero como fue iniciativa de Alejandro de Rusia, ya había un cierto recelo del poder económico y político de Rusia y Gran Bretaña. ¿Ok? 1815. Bueno, la ideología de la restauración, el conservadurismo, ¿no? O sea, conservar, mejor dicho, el absolutismo, retornar el antiguo régimen. ¿Listo? Muy bien, ya está. Entendemos la restauración, cómo se origina, el objetivo, qué países participan en la restauración. ¿Ok? Listo. Y el objetivo de la Santa Alianza, ¿por quién fue propuesto? Vamos a ver aquí. ¿Qué entendemos sobre revoluciones liberales? Mismo nombre dice, ¿no? Revoluciones. ¿Qué es una revolución? Es un cambio radical, ya sea en el sistema económico, ¿cómo se realiza una revolución liberal en el sistema económico? Por ejemplo, España, con todas sus colonias, eso es monopolio. Ahora, los virreinatos pueden comercializar con España y con cualquier país. Ajá, es un cambio o revolución liberal en términos económicos. Ahora, en términos políticos, ¿cuál es? Eliminar el absolutismo. Que existe el rey, pero que exista ahora una constitución que garantice la libertad. O es una revolución liberal en el aspecto político. ¿Y por qué no decirlo? O podríamos haberlo dicho primero, ¿no? Revolución es liberal en un concepto filosófico. ¿Por qué? La filosofía va a ser madre ¿de qué? De todos esos pensamientos liberales que inicialmente fue promovido en el siglo de las luces o la burguesía. Acuérdense, ¿no? Esos representantes, Diderot, de Albert, Montesquieu, entre otros, ¿no? Que proclaman, ¿qué cosa? La libertad del individuo como elemento esencial de un Estado. Que esa libertad se tenía que, un sentido progresista de la sociedad, es decir, hay progreso en una sociedad cuando hay libertad individual. No hay libertad, no hay progreso social. Cuando dice progreso en la sociedad, hagamos el entendimiento de toda una nación. De toda una nación. No como el antiguo régimen, solamente se desarrollaban la gente adinerada, pues, ¿no? El primer estado y el segundo estado. No pagaban impuestos, ¿no? No pagaban impuestos, increíble, pero bueno. Bajo estos contextos, porque la única manera de impulsar y retornar era a través de la vía revolucionaria, ¿no? Enfrentamientos, muertes,
etcétera, etcétera. En cualquiera de las clases sociales que dio aliento al liberalismo fue la burguesía. Nuevamente la burguesía. ¿Alguien entiende o alguien tiene alguna idea sobre burguesía? ¿Qué entienden sobre burguesía? ¿O a qué se dedicaba? ¿Cómo surge? ¿Algún concepto, alguna idea sobre la burguesía? A ver. Dayana, Nicole han intervenido. Hay varios en el salón. A ver, ¿qué entienden sobre burguesía? Vamos a dejarle que ya no participe Nicole ni Dayana. Quiero escucharle a los demás. Vamos, jóvenes. ¿Qué entienden sobre burguesía? Vamos. Un burgués. Todavía sigue el término, ¿no? Cuando hablan los políticos, es un burgués, ¿no? Bueno, ¿alguna idea? ¿Qué entienden sobre burguesía? Vamos, jóvenes. Vamos, google, pero interpreta, ¿qué significa burguesía? Vamos. Dice, el liberalismo se desarrolló, dice, Nicole, no, ¿por qué? Quiere escuchar a los demás, Nicole. Vamos, por esta oportunidad, viejita, esta oportunidad. A ver, Dayana, Dayana, quería que participaran otros de sus compañeros. Carolina, ya está Carolina, dice, se utiliza en las ciencias sociales para designar la clase media acomodada y a la clase media alta de sociedad, que posee cierto capital cultural, financiero, es la clase social. Uy, se me fue rápido, un ratito. Vamos leyendo. Es la clase social alta de sociedad que posee cierto capital cultural y financiero y es la clase social dominante en el sistema capitalista. Ya, pero en un sentido más técnico, lo has dicho, ¿no? Pero en un sentido más entendible, vamos, hay que masticar esos informes. Dice, Jordan dice, término jerárquico de la clase media. Ya. La clase media, nosotros formamos parte de la clase media, por si acaso. ¿No? Están los profesionales, los comerciantes, los obreros, somos clase media. ¿No? Carola dice, es una clase social formada por las personas que logran tener propiedad y capital. Claro, tiene ciertos estatus que le permiten tener mejores condiciones de vida que un campesino, que un obrero, ¿no? ¿Okay? Pero hasta aquí no me dicen cuál era la actividad económica que practicaba la burguesía. Dice Sain, dice, si mal no recuerdo, era la clase de la sociedad más adinerada, pero aún así no tenía poder como los que vivían. Claro, es cierto, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Tenía cierto estatus respetable en la sociedad, tenía ciertos recursos que se diferenciaban mejor que un campesino, mejor que un obrero, obvio, mejor que un esclavo, que un siervo, ¿ok? Pero seguía entre la clase media hacia abajo. No tenía tanto poder político como el rey. Podría decir en este caso, Saem, que el burgués tenía poder económico y le faltaba el poder político para llegar al gobierno. Justamente esa es la inspiración de las revoluciones liberales. Vamos a ver, Yair, al examen. Muy bien, te veo acá en la escritura. Clase social formada por las personas acomodadas que logran tener propiedades y capital. Claro, propiedades y capital. Capital podría ser dinero, pero aquí se refiere capital como una inversión. Podría ser su industria, podría ser un negocio, un comercio, podría ser tierras, ¿no? Dayana se dedicaron a, ahora sí, más exacto, el comercio. Se dedicaban al comercio y elaboración de objetos. Ok. La burguesía exactamente se dedicaba al comercio. Ok. Con tantos ingresos que obtenían, tenían propiedades, tenían comodidades, y esos comerciantes, esos burgueses educaban a sus hijos. Pero educaban una concepción más liberal. ¿Me entiende? Por eso que fortalecieron esas ideas revolucionarias liberales. Ahora, la burguesía en realidad, ¿cómo surge la burguesía? Surge en la época final del feudalismo, siglo XIII, formando en Francia los negocios, los intercambios comerciales. No son los primeros que desarrollan el mercado, mejor dicho. Se dedican al intercambio comercial. Esa es la burguesía. Esa es la burguesía. Muy bien. Entonces, la burguesía, correcto, dedicada al comercio, dedicar objetos, comerciante. Muy bien, Caroline, también. Ojo, la burguesía nuevamente va a ser protagonista de estos cambios radicales. La burguesía es el que da origen, ojo, escuchen bien, es el que da origen
a la Revolución Francesa en julio de 1789. ¿Ok? Ya, un ratito, jovencito. Lean este texto, ¿ya? Un ratito. Listo. Muy bien. Mientras que ustedes han estado en ese espacio de lectura de diapositiva, ya tienen un concepto fundamental, ¿no? La idea de este temita, básicamente, es que ustedes entiendan las causas o el antecedente y las consecuencias de esta revolución liberal. Si este concepto de revoluciones liberales sigue predominante en el mundo hoy en día, ¿por qué estamos hablando de 1830? 1848 también fue. Y en esa época, ¿qué es lo que pasaba en el Perú? El Perú ya estaba independiente ya estaba independiente, pero en el Perú todavía estaba en un sentido de no a la democracia, no un sentido no a la libertad. ¿Por qué? Porque los que elegían al presidente eran solamente la gente adinerada. Y no había educación, solamente podían elegir aquellos que tenían educación, tenían propiedad, tenían sueldo. Por lo tanto, es como un sistema absolutista en el Perú en el año 1830, hasta el año 1860, 54, donde Ramón Castilla liberó a los esclavos. Da un sentido mayor libertad, ¿no? Siempre este tema, o los temas en la época universal, hay que contrastar con los que pasaban en el Perú. Hay que contrastarlo. Y amigo, lo contrastas, entendemos mejor el concepto. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver aquí. Siguiente. Ya. No olvidemos que la burguesía va a ser el protagonista de la Revolución Francesa, y ahora nuevamente va a ser protagonista de las revoluciones liberales. ¿Ok? El liberalismo se desarrolló paralelamente al fenómeno de la revolución industrial. Estamos en el año 1833. La primera revolución se desarrolló en el año 1780 en Inglaterra. Y con esa revolución industrial se desarrolló poco a poco una revolución liberal económica. ¿Se dan cuenta? Económica. Entonces, paralelamente, se desarrollan las revoluciones liberales en Europa y se desarrolla la revolución industrial. Eso va a tener cierta afinidad. ¿Por qué cierta afinidad? O cierto entendimiento. Un poquito la revolución industrial. Ojo, la revolución industrial, que indica Inglaterra produce grandes cantidades de productos, ¿correcto? Entiendan nuevamente este temita, escuchen bien por favor. Inglaterra fabrica ahora en grandes cantidades productos. Inglaterra está lleno de subproductos de todas sus naciones. Y cuando un producto abunda, baja el precio, ¿correcto? Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Necesitan mercado. Necesitan mercado donde vender o exportar sus productos. Y ven con buenos ojos a América. Pero América en ese tiempo estaba en posición de los españoles. ¿Qué es lo que hicieron? Pues San Martín, Inglaterra, logra la independencia. Finalmente, Sudamérica, Centroamérica y hasta México se liberan de España. Entonces, Inglaterra, bajo el sentido, la revolución liberal económica, ahora Inglaterra comienza a exportar a América. Es ese sistema liberal económico.
y la revolución liberal que ocurre en Europa, básicamente en Francia, España, tenían esos sentidos, esos ideales, ¿correcto? Entonces, tomar en cuenta esos dos aspectos importantes. Es un esquema de lo que hemos hablado también, ¿ya? Hemos hablado sobre concentración de poderes del rey, lo mismo que hemos hablado, ¿no? La ilustración, que básicamente como antecedente a las revoluciones liberales, ¿no? Que buscan la felicidad, la libertad, el uso de la razón para poder llegar a la verdad, a la naturaleza. El contrato social, en caso de Juan Pablo Rousseau, igualdad natural, también Rousseau, ¿cómo hace? Juan Pablo Rousseau, Montesquieu, que es la división de poderes y sistema nacional, mira lo que aportaron la ilustración para lo que es las revoluciones liberales, tanto la Revolución Francesa también, que proclamaba los derechos y libertad del individuo. Aquí está, muy bien. Hace comparaciones entre el antiguo régimen y el liberalismo político, ¿no? Igualdad, y acá no hay igualdad. Aquí hay democracia, aquí no hay democracia. Diferencia entre el antiguo régimen y el liberalismo político. ¿Ya? Acá, nuevamente, diferencia entre el antiguo régimen y el liberalismo, ¿no? En el antiguo régimen, ustedes saben que había estados. Los dos primeros, el primer y segundo estados, clero y nobleza no tenían, perdón, ellos no pagaban impuestos, eran los privilegiados. Los no privilegiados era el tercer estado, que era la burguesía y el pueblo llano, ¿no? Esa era la clase social, lo que también les expliqué. El liberalismo, ¿qué indica? Wow, los tres estamentos por igualdad. ¿Ok? Clase social diferente, grado de riqueza. Ricos, nobles y burguesa, obreros, obreros y campesinos. Pero, ¿ok? En la igualdad jurídica, por ejemplo, derecho a elegir a sus gobernantes, ¿no? Lo mismo la nobleza, lo mismo que los obreros, por igualdad jurídica ante todos, ¿no? Acá, ¿qué es esto? A ver. Un ratito, disculpe. Acá, ¿no? Se apoyaron en dos ideologías, el liberalismo y el nacionalismo, ¿no? El liberalismo con un sentido, escuchen bien, el liberalismo con un sentido de recuperar las libertades, porque hoy en día el liberalismo está un concepto político y económico. Hoy en día es poco diferente a lo que preguntaba en esta época 1830, ¿ya? Vamos en ese concepto de 1830. El liberalismo era el objetivo de recuperar los derechos y las libertades. Y el nacionalismo, básicamente, tener cada vez un mejor o tener un mayor amor a la tierra que te vio nacer. Es decir, lo vas a defender la tierra, vas a defender tu pueblo, vas a defender tus recursos. Es un sentimiento de pertenencia a una nación. Soy peruano y con mucho orgullo, nacionalismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas dos ideologías eran preponderantes en estas dos etapas de las revoluciones liberales. Ciclo, 1820, como les expliqué, en España, 1830, en lo que se desarrolló en Francia. ¿Ya? Vamos a ver, 1848, nuevamente en Francia, ¿ok? Que va de la mano con la revolución industrial por toda Europa, ¿no? Tomar en cuenta la crisis de las patatas. ¿Saben qué cosa es patatas? ¿Se recuerdan? Bueno, en el Perú tiene otro nombre, ¿no? Patatas en Europa, básicamente en España, ¿no? Patatas, ¿qué significa? Papas. Papas. Papas, muy bien, ¿no? ¿Por qué dice crisis de los patatas? Breve nada más, porque es un tema bien amplio el de acá, ¿no? Miren, en Europa, los grandes monarcas absolutistas, hagamos de Rusia, mismo Francia, España, Portugal, Holanda, Inglaterra, eran potencias que habían dominado básicamente África. Escuchen bien, África y parte de Asia, tenían sus colonias. Y muchos de estos países se comenzaron a independizar. Al independizarse, tanto Holanda, Alemania, etcétera, ya no tenían sus colonias para que le provee de recursos. ¿Me entiende? Para que los provee, es como decir, ahora Perú está libre, España ya no tiene de dónde traer sus oros que venían del Perú. ¿De dónde consigue? Ya, eso es el problema de ellos, ¿no? Entonces, lo mismo.
Los grandes potencias ya no tienen los recursos de sus colonias porque están en un proceso de independencia. Entonces, los colonos, perdón, los nobles, por ejemplo, vamos a tomar el caso de España, por ejemplo. ¿Qué hacen? Los nobles, ¿quiénes son los nobles en aquella época? Son los ricos terratenientes que tienen dueños de grandes extensiones de tierra. ¿Qué hacen? Ahora comienzan a producir en su misma nación. En su misma nación. Pero ellos producen no para el mercado interno, sino producen para el mercado externo. Porque ya estamos hablando de una libertad económica. Entonces, la gente terrateniente se preocupó más por el mercado externo, pero por el mercado interno no se preocupó. Entonces, cuando un producto se escasea, se aumenta el precio. Entonces, ¿quiénes son los más perjudicados? El pueblo, pues. El pueblo. ¿No? Una rápida extensión de la primera de los pueblos, también ideas revolucionarias, ¿ok? ¿Cuál es su complemento? Luis Felipe prohíbe las reuniones políticas, revoluciones de febrero, su complemento que conlleva, pues, a rebeldía, ¿no? O imposición de la monarquía. En el 48 se extiende por Europa, también en Italia, Austria, ¿ok? Se forman ciertos tratados, pero ya va a estar debilitado. Muchas de estas naciones va a seguir gobernando un rey, pero ese rey bajo una constitución política. Esa constitución respalda la igualdad, ¿no? Repercusión de las revoluciones, o sea, las consecuencias en el aspecto político, económico y social, ¿no? En lo político, wow, de hecho, de lleno, la igualdad, la libertad, el respeto a los derechos, etcétera. Todo eso se va a tener en cuenta para que se le respete, el rey respete esos logros obtenidos en función a una constitución. Por eso que hoy en día, por ejemplo, en España todavía hay un rey, sigue existiendo un rey, pero el rey ya no gobierna como antes. Y es más, tiene una constitución. En Inglaterra existe el rey, pero tiene una constitución. La constitución es lo que respalda esos ideales de la libertad, el respeto a los derechos y todo lo que concierne a una igualdad para todos, ¿no? ¿Qué más se logró en el aspecto económico? Mejores condiciones de trabajo, por ejemplo, las 8 horas de trabajo. Algunos contextos, por ejemplo, hoy en día, ¿qué beneficios tiene el trabajador? Vacaciones truncas, CTS, liquidación, gratificaciones, 8 de trabajo, ¿no? Mira, se fue consiguiendo bajo esas ideas liberales. Ahí surgen los primeros sindicatos, ¿no? En Inglaterra. En el aspecto social, ahora puede elegir a sus gobernantes. En Francia no podía. En el Perú, hasta el año 1800, a ver, 1950 recién la mujer puede elegir a sus gobernantes locales. 1950 en el Perú. Hasta el año 1800, a ver, 87 más o menos ya después de la Guerra del Pacífico, solamente podían sufragar en el Perú, inicio de la República, aquellos que tenían propiedad, aquellos que tenían un sueldo, aquellos que tenían educación. Y la mayoría, más del 90% en el Perú, en época, inicio de la República, no tenían educación, por lo tanto no sufragaba. ¿Y qué decir la mujer? Contrastando, ¿no? Pero ahí vamos en proceso de recuperación. Se eliminaron barreras sociales, unidad popular para exigir defender los derechos, ¿no? Jóvenes, gracias. Creo que el tiempo fue exacto, o me pasé, disculpen. Exacto. Jóvenes, hay un trabajito. ¿Cuál es la importancia del tema? Realizar solo un esquema y lo van a exponer el 7 de abril. O sea, ¿cuándo el 7 de abril? El día miércoles. ¿Ya, jóvenes? Hola. ¿Listo? Profesor, ¿qué más va a ser tratado sobre la Revolución Francesa o lo que tratamos hoy, no? Solamente lo que hemos hecho hoy día. Un pequeño esquema, no tan complejo. Quiero que usted lo exponga, le proyecta y le suban en esta fecha. En esta de hoy día, ahí lo suban su esquema. Lo suban su esquema, el día miércoles exponen, ya le pongo su nota. ¿Ya, jóvenes? Breve nada más, por favor. Entre 1 minuto a 2 minutos. Quiero que lo lean. Quiero que sus propios léxicos, lo que han entendido, en resumen. ¿Ya, jovencito? Hasta el día miércoles. ¿Alguna idea? Profesor, Sí. en esquema yo no sé hacer bien cuando son temas así amplios. ¿Puedo hacerlo mejor en un PowerPoint y poner algunas características e imágenes? Claro, lo que usted, pero solamente en una sola diapositiva. Un resumen.
Hubo un resumen, pero hubo un esquema para que ustedes le proyecten, breve nomás, donde se note la principal, los puntos, ¿cómo se llama esto? Las ideas principales del tema. Un pequeño esquema, les expongo. ¿Listo? Para que alcance el tiempo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Gracias por su tiempo y nos veremos el Cuídese. miércoles. Cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense.